Saludos y bienvenidos. Estoy en Alicante, en el término municipal de Gijona, y voy a realizar una ruta por un sendero de pequeño recorrido que está bien señalizado, que sube al Alto de la Martina. Es una ruta de unos 11 kilómetros, los cuales los 5 kilómetros primeros aproximadamente son de subida, con un porcentaje medio del 13%. La primera parte del recorrido es una senda, recorre el valle de la Librería, o barranco de la Librería, sube hasta el Alto de la Martina, que está a una altitud de 1000 metros, aproximadamente 1100 metros aproximadamente, y luego bajaremos a un paraje que se conoce como la Font de Vivens, que es un área recreativa que está muy bien porque aquí viene muy poquita gente. Y luego el regreso pues ya lo haremos por el barranco de Castalla y por la senda de Castalla, que se denomina así. Alicante es una provincia que para la mayoría de la gente que no lo conoce no es solo sol y playa, aunque estemos junto al Mediterráneo. Si mis datos no están mal, es la segunda provincia más montañosa de España, aunque no tenga grandes altitudes. Al partir prácticamente desde el nivel del mar, pues siempre se nota en todas las rutas. Ahora mismo estoy a una altura de unos 600 metros aproximadamente y subo hasta 1100 metros, que es un desnivel aproximadamente de 500-600 metros, y sí se nota, cuando en las piernas se nota. Y nada, voy a pasar la mañana, hace un día estupendo y espero que os guste. Bueno, antes no he comentado que la ruta la comienzo en la zona que se llama Font de Roset. Aquí la inicio y aquí la terminaré. Así es que vamos a comenzar y ya la voy describiendo sobre el camino. Bueno, hemos llegado a este punto donde se bifurca el PR112 CV y Vivens 4,80, 1 hora y 30 minutos. Eso es la zona recreativa de Vivens. Vamos para allá. Ya hemos iniciado la subida, ya se nota un poco la pendiente, aunque ahora al principio hay pequeños llanos, pero ya se va notando. Mirad qué formaciones geológicas tan impresionantes. Bueno, pues a partir de este punto ya se inicia la subida ininterrumpida prácticamente hasta el Alto de la Martina. En tiempo es aproximadamente 1 hora.
En este punto está cortada la senda por un árbol que cayó. Esto es bastante frecuente en esta zona. La gente ha abierto un paso por aquí. Me da lástima, me da pena, porque yo no soy partidario de abrir nuevas sendas. Pero en este caso, de hecho, llevo una sierra para cortar árboles o ramas que puedan entorpecer el paso. Pero bueno, este ya está abierta, ya no tiene solución. Fijaros qué pedazo de árbol se ha caído. Aquí veis, y mirar ahí cómo ha partido. Estamos llegando a un cruce de caminos, de pista, mejor dicho. Tenemos que ir para allá, a Vivens, área recreativa, 45 minutos, 1 kilómetro 90. Por allí está el Alto de la Martina, allí se ve perfectamente. Y ahora vienen los repechos con pendiente muy fuerte, pero es corta. Estamos llegando ya a los peores repechos de la subida. En esta parte, como veis, está hormigonada la pista porque las lluvias en esta zona, el agua arrastra mucho las piedras, la tierra, y la pista la destruye. Por eso está hormigonada, para evitar su destrucción. Bien, pues ya estoy aquí en el Alto de la Martina. Ya veis qué vistas. Mirad. Ahora detrás tenemos la caseta del Forestal. Y a mi espalda, pues se ve el mar, allá abajo. Como veis, es un sitio precioso. Tenemos las vistas de otras cumbres de aquí de la provincia de Alicante. A ver, es que estoy ahí, vamos a ver. Bueno, no sé describirlas así de espaldas. Sí quiero deciros que los que seáis de Alicante y no conozcáis la ruta, que la hagáis porque es una ruta preciosa y merece la pena. Y los que no seáis de Alicante y vengáis por vacaciones o por cualquier otra cuestión o viváis cerca de esta provincia, si tenéis ocasión, venir con vuestros bártulos de montaña y hacerla, que os va a gustar mucho. Las fotos que estoy haciendo y los vídeos pues no hacen justicia a lo que es la realidad, puesto que es un vídeo de un móvil, o sea, hay un teléfono de móvil y una GoPro que no es de muy buena calidad tampoco, y no se ve, no se aprecia realmente la belleza de esta ruta. Y nada, desde aquí vamos a bajar a la Font de Vivens, que son unos 400 metros, que es bajada, y allí a almorzar una manzana y una naranja, que es lo que traigo. Aquel es el Alto del Maimó. Esa es la Peña Millor. El mar. Allá abajo se ve la localidad de Alicante, la Serra Rosa. Allá hay otro monte que es el Cabeçó de Or.
Más allá se ve el Puig Campana. Y un poquito más para allá pues tenemos la Sierra de Aitana, que es el pico más alto de la provincia con 1400 metros, creo, 1400 y pico, 1300 y pico. Aquí dejamos la pista y cogemos esta senda. Hay que tener cuidado porque aquí repala pero bastante. Ahí va, ya estamos cerca de la Font de Vivens. ¿Habéis visto cómo se repala? Hay que prestar mucha atención. Pues estamos llegando ya a la zona recreativa de Font de Vivens. Es el punto intermedio ya del camino. Aquí daremos la vuelta y regresaremos por otro barranco, que es el barranco de Castalla. Esta es una zona que está muy bien, muy tranquila. La verdad es que es visitada por poca gente, porque para llegar hasta aquí, pues lo primero que hay que saber, porque está en medio de la naturaleza y no es sencillo llegar. Está acondicionada con mesas. Ese es el camino por donde tienen que acceder si vienes en vehículo. Aquí lo tenéis. Un panel informativo del ayuntamiento. 112 Gijona, Font de Vivens Gijona, que es el que estamos haciendo. Y el 212 Gijona, Peñamillos, Gijona, que es otro que hay cerca, que en otra ocasión haremos. Tipo de fauna y flora que hay y un mapa de la zona. Luego las recomendaciones y los teléfonos de emergencia. Esta es la fuente de Vivens. El ayuntamiento la ha canalizado. A ver, Kira, voy a echar agua. Kira. Como bebé. Tiene un poquito de agua. Es agua potable, se puede beber. Espera que te eche otro poquito más. Ahora bebe, mira. Eso es un refugio que tiene instalado aquí, está abierto. Y aquí tenemos un panel de emergencias donde nos avisa de que es una zona de alto riesgo de incendio y la normativa que rige esta zona. Voy a tomar una manzana y una naranja que tengo, descanso muy poquito y voy a continuar ruta. ¿Habéis visto la poquita agua que trae la fuente? Pues eso es debido a la sequía. Hace mucho tiempo que no llueve y las fuentes lo están acusando. Es una pena, pero esto es un cortafuegos. Muy típicos en toda esta zona de montaña. Que ojalá no sea necesario utilizarlo. Normalmente se aprovechan las líneas de alta tensión
para hacer cortafuegos. Ha habido dos árboles caídos en la senda que impiden el paso. Entonces la gente pues, ha abierto una especie de senda también paralela. Una pena, pero es así. Se ha cruzado. Bueno, esta senda ya está terminando. Ahí tenemos la baliza de señalización. Ahora vamos a salir a una pista forestal que tenemos que cruzar. Esta es la pista. Y nosotros vamos a cruzar para allá. Ahí está la otra baliza señalizando la senda. Ya estamos llegando al inicio de la senda de Castalla, que abandonamos esta pista y Gijona 7,60, 2 horas 10. Nosotros terminamos antes, estamos aproximadamente a 1 hora, hora y 20 minutos del final de la ruta. Aquí comienza y es todo bajada. Una bajada bastante larga por el barranco de Castalla. Esta ruta es preciosa. Este barranco, que es el barranco de Castalla, fijaros. Qué bonito es, por allí se ve la senda. Nosotros tenemos que bajar por allí. Mirar cómo tira para allá. Qué bonita es. Aquí tenemos un paso natural que se ha producido al caerse el árbol. En este caso no ha hecho falta cortarlo porque permite el paso. Ya está la senda a punto de desembocar en una rambla.
Aquí lo tenéis. Estamos en plena Rambla, ahora toca andar por aquí. Ahora hay que hacer pequeñas trepadas, pero vamos, que tampoco es nada del otro mundo. Tranquilamente y despacio, y se pueden hacer. Y bueno, pues ya estamos terminando. Quedan escasamente unos 200 metros, 300 metros. Mirad qué vistas tenemos ahora aquí. De la Peña Millor o Peña Mediodía. Preciosa. Hemos terminado la ruta. Espero que os haya gustado. Habéis visto que es una ruta muy variada. Tiene de todo: subida, bajada, llano, pista, senda. Hemos andado hasta por un barranco. Es una ruta muy interesante, de verdad, creedme. Está muy cerca de la ciudad de Alicante, bueno, más cerca todavía de Gijona, puesto que estamos en su término municipal. Así que os animo a los que no la conocéis que vengáis por aquí, que no os va a decepcionar. Amigos, y nos vemos en la próxima.